Muy bien, bueno, acá estamos en nuestra iglesia bautista de Maldonado. Queremos hoy hablar en una clase, quizá no es una predicación. Les explico por qué. Voy a dar los distintivos bautistas. Y va a ser extenso, va a haber muchos pasajes. Tengo que apoyar bíblicamente cada pasaje, cada párrafo, y me es necesario apoyarlo. Yo sé que en una predicación echarle 30, 40 pasajes es muy pesado. Por eso lo hemos puesto en la pantalla algunos, otros lo voy a leer. Pero necesitamos entender por qué estamos o por qué nos llamamos Iglesia Bautista. Queremos entenderlo, queremos que todos queden claros cuáles son los distintivos bautistas. Voy a hacer una narración, unos detalles. Algo que quiero aclarar, nosotros no somos reformadores, no somos protestantes, nosotros no salimos de la Iglesia Católica. Nosotros estamos dentro del grupo que creemos que siempre estuvo desde Cristo hasta aquí y no hubo en el medio interferencia de pensadores o de modificadores o de algún iluminado que quiera cambiar o que quiera agregar algo en cuanto a nuestra iglesia. Por eso queremos definir exactamente qué es una iglesia bautista. A los que están dentro de una iglesia bautista, que les quede claro lo que significa nuestra práctica y doctrina, y también lo que usted puede defender al entender qué significa uno distintivo bautista, qué nos identifica a nosotros de otros grupos. Así que vamos a comenzar entonces con el versículo de 2 de Timoteo 3:14, y allí en ese pasaje nosotros podemos ver lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este tiempo, te agradecemos también por esta clase. Rogamos tu bendición, Señor, para que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, en lo que nosotros creemos y defendemos como bautistas, Señor, y aquí en nuestro lugar de trabajo, en nuestra ciudad de Maldonado, queremos también, Señor, levantar esta iglesia para que todos aquellos que vienen a nuestra iglesia se adhieran a nuestro grupo, entiendan quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra creencia, qué defendemos, etc. Así que te pedimos, Señor, que tú nos estés iluminando en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta lección es para mostrar las distinciones entre los bautistas y las demás denominaciones. Los bautistas nunca fueron parte de la Iglesia católica, así que no somos protestantes. Las doctrinas nuestras son las mismas que Cristo enseñó y las mismas que los apóstoles enseñaron a hombres idóneos. Por eso mismo lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. En primer lugar, somos lo que creemos y por lo tanto nos unimos a una iglesia que enseña lo que queremos oír. Segundo, ser miembro de una iglesia bautista no asegura en sí la salvación, la bondad, el crecimiento espiritual, ni que ganaremos almas por el Señor. En tercer lugar, no creemos que solamente los bautistas van al cielo, solamente los creyentes renacidos por el Espíritu Santo van al cielo. En Juan capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como dije recién en este punto, no somos los únicos. Algunos quizás piensan que los bautistas nos creemos que somos los únicos. No, no somos los únicos. Pero somos los que defendemos
esta doctrina. Somos los que defendemos a capa y espada lo que estamos predicando. Han habido personas por todos los siglos desde Cristo que creen y practican lo que creemos, aunque fueron llamados por otros nombres. En quinto lugar, no creemos que una iglesia es una verdadera solamente por el nombre bautista. Hay muchas iglesias bautistas que no creen ni en la Biblia, ni en el nacimiento virginal de Cristo. Hoy sería una vergüenza cómo se están llamando bautistas y están haciendo cosas fuera de lo que es nuestra doctrina o nuestra creencia. En sexto lugar, sí creemos que todas las iglesias neotestamentarias han tenido estas prácticas que predicamos y que practicamos. Séptimo, el mayor número de denominaciones puede marcar el principio de su iglesia de un hombre, de la reformación. Por eso dije que nosotros no somos reformadores, no somos protestantes, pero los bautistas marcan su principio desde Cristo. Allí en Mateo 16, versículo 15, Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Qué quiere decir distintivos? Eso es lo que distingue o separa una cosa de otra. Lo que pone un grupo aparte de otro grupo. Un distintivo que es creído por todos los del grupo. Principios que son primordialmente de un grupo. Hay algunas cosas que tienen los bautistas en común con otros. Creemos las 5 cosas fundamentales de la fe. El nacimiento virginal de Cristo. En Isaías, allí lo tenemos en nuestra pantalla, el libro de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. También lo decía Mateo 1:23 cuando el ángel se le apareció diciéndole que iba a tener un hijo. Creemos también en la deidad de Cristo. Allí en Juan capítulo 1, versículo 1, escribe el apóstol Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Creemos firmemente que Jesús estaba en la creación desde el principio. También vemos la muerte sustituta de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta es la muerte sustituta de Cristo. También en Juan capítulo 20, versículo 27 o 28, es la resurrección y retorno inminente de Cristo. ¿Sí? Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En Romanos capítulo 1, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 4, bueno, ahí tengo una diferencia. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Así vemos en la palabra de Dios. En la veracidad de las Escrituras sin error. Según de Timoteo 3:16.
dice la palabra del Señor allí en ese pasaje, 2 Timoteo 3:16. Hay varios pasajes hoy y es quizás un poco difícil de poder digerirlo todo, ¿no? Pero pueden escuchar esta grabación otra vez también. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la veracidad de las Escrituras sin error. Otras grandes doctrinas en común con aquellos que no son bautistas es la Trinidad. En Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad bien marcada allí en ese pasaje. En Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La salvación solamente es por fe. Y eso lo dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También lo tenemos en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18. Allí el pasaje que nos habla muy clarito, vamos a ir a ese pasaje, 1 Tesalonicenses 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. También podemos decir que los milagros son verdades. En el libro de Juan, en el capítulo 9, lo dice cuando está hablando del ciego de nacimiento. Y eso el Señor le dio su cura allí en ese pasaje. En Apocalipsis 20:15 nos habla sobre la realidad del infierno y del cielo. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y también la gran comisión de Dios para evangelizar al mundo. Esa gran comisión que dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas hasta la venida de Cristo. ¿Cuáles son las distinciones bautistas? Las doctrinas que nos distinguen de los otros grupos. Lo primero es la Biblia, es la única autoridad y es final. Acá lo vemos en Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Es la autoridad final. Lo que dice es más valor que ningún hombre o grupo de hombres. La Biblia es la autoridad final. No hay intromisiones de una especie de interpretación nuestra. No importa de qué se trata. La doctrina, la moralidad, el bien y el mal, las relaciones, nuestras actitudes, la Biblia es la autoridad final. En Salmo 119, 128, por esto estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Creemos que las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo, son inspirados verbal y plenariamente por Dios. En Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de él decía. Allí iban
camino a Emaús con los 2 discípulos y el Señor mismo, conociendo las Escrituras, Él mismo estaba diciendo todo lo que había acontecido y profetizado sobre su persona. La prueba de esta creencia está en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la prueba para esta creencia es de que estos hombres fueron inspirados por Dios. Y así lo decía en 2 de Timoteo, ¿no? 3:16 y 17, que recién lo narrábamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creemos que la membresía debe ser de regenerados, convertidos. Y por regenerado quiere decir una persona salva, renacida por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Por el Espíritu se lo explicó, no físicamente, sino por el Espíritu. Tiene que ser una persona regenerada para ser miembro de la iglesia. Y la Escritura hace esta distinción. Debe recibir a Cristo como Salvador, es ser nacido de nuevo. En Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay una especie de intermediario. No está la Virgen María, no hay ningún santo. Nosotros solamente creemos que Jesucristo es nuestro Redentor, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Entonces excluimos absolutamente a cualquier persona que sea intermediario o que vaya a ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación es eterna y es segura en Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí me detengo un instante para hablar sobre la seguridad de la salvación. Como hay grupos que dicen que cuando un creyente peca pierde la salvación. Yo diría, si usted tuvo un hijo y ese hijo se portó mal, usted lo va a borrar de su libreta de casamiento, le va a sacar el nombre de hijo porque cometió un error, porque es desobediente. ¿No es cierto que no? Pues cuando Dios inscribe a una persona que creyó en Él como su único Salvador, ¿cómo puede perder la salvación? Hay absoluta seguridad de que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, nunca más se escapa de sus manos. Así que está segura en las manos del Señor. Otro pasaje que asevera esto está en 1 Juan 5, 12 al 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y aquí hay una distinción, porque una persona puede decir que pueda creer en Dios, pero no tiene a Dios. En la misma Biblia dice que hasta el diablo cree en Dios, pero el diablo no es salvo. Tú puedes decir: yo creo en Dios, creo que existe una fuerza superior. Mira,
La palabra de Dios es clara. Tienes que creer en Jesucristo, el único. No hay otro nombre dado a los hombres para que sea salvo. No hay otra manera, no hay otro camino. Yo soy la puerta, yo soy el camino que lleva a la vida eterna. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Otro de los puntos que tenemos que identificarnos, separado de otro grupo, es que la iglesia es independiente. Cada iglesia local es independiente de otra iglesia local. Y en las Escrituras, cada iglesia es local y totalmente independiente de las demás iglesias. Ustedes vieron en las Escrituras del apóstol Pablo, le escribe a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, etcétera, etcétera, le está escribiendo a la iglesia que está en ese lugar. Así que estamos viendo iglesias locales. Y las iglesias locales no son gobernadas por un grupo de llamados corporativismos o misiones. No, de ninguna manera. La iglesia tiene su autonomía de otra iglesia. Y cada iglesia se rige según la palabra de Dios, con sus oficiales, etcétera, etcétera, que ya se lo voy a narrar un poquito más adelante. Y de esa manera somos independientes de otra iglesia local. Cada iglesia nombra a sus oficiales, que son los pastores y diáconos. Pastor y diácono. Esto lo está diciendo allí en la palabra del Señor, en Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Me detengo ahí porque tengo que leerlo. Acuérdense lo que le dije recién. Tenemos que leer varios versículos. Estamos en una clase, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Hechos capítulo 6. Después de esto esto es Juan, voy a Hechos. Allí estamos sobre las elecciones de los diáconos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y así crecía la palabra del Señor. Así que aquí estamos viendo a los apóstoles estaban ministrando la palabra y los diáconos llevaban la administración de la iglesia, la logística, como decimos nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos allá todos con la Biblia. Primera de Timoteo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Cada iglesia debe arreglar sus propios problemas. Cada iglesia debe arreglar sus propios problemas. Dice allí en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que cada iglesia debe arreglar y disciplinar, llamar a disciplina a quienes están andando irregularmente o fuera del contexto de las enseñanzas de la palabra del Señor. Y cada iglesia se gobierna. Ustedes vieron aquí en este pasaje que está diciendo que le lleve el problema a la iglesia. Así que delante de la iglesia tiene que llevar el problema. Cada iglesia tiene un gobierno congregacional. Un gobierno congregacional. Tengo que leer Hechos 15:2. Hechos 15:2. Es bien sabido que los pastores no somos los dueños de la iglesia, solamente somos los que vamos pastoreando como líderes de la iglesia. Dice 15:2 de Hechos, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Había una discusión. Bueno, ¿a quién se lo llevaron? A que la iglesia tenga la autoridad para hacerlo. Y luego la iglesia solucionó este conflicto. Y lo vemos en diferentes pasajes allí en la palabra del Señor. En el 15:22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabá y a Silas, varones principales entre los hermanos. Cada iglesia tiene 2 ordenanzas. La primera ordenanza que podemos ver, no importa el orden, aquí lo voy a decir primero, la cena del Señor. A la iglesia del Nuevo Testamento, la cena del Señor es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Es memorial, nada más y nada menos. Y lo dice en 1 Corintios, allí, 1 Corintios, está hablando allí en el pasaje del capítulo 11, 1 Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pan sin levadura es el símbolo del cuerpo quebrantado y el jugo de uva es símbolo de la sangre derramada. No es una transustanciación, no existe eso, sino solamente es un memorial. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, lo repetimos. Los que son perdidos no deben tomar la cena del Señor. Si lo hacen, le es pecado. En el 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Una persona que no es bautizada, primero convertida, luego bautizada, no puede participar de la cena del Señor.
Los creyentes, aquellos que están viviendo en pecado y desobediencia, no deben tomar la cena del Señor. Así lo dice este pasaje del versículo 27. Es un servicio entre la persona y su Señor, en cuanto que lo hace cuando uno se examina ante la cena del Señor y sabe si está apto para tomarla o no. Es un servicio memorial, no tiene ningún poder, ninguna gracia, solamente es un servicio para recordar al Señor. Y no es un sacramento, sino solamente un memorial. Entre las iglesias bautistas hay dos tipos de observancia de la cena del Señor. Hay iglesias que lo hacen en una comunión abierta para todo aquel creyente bautizado, aun cuando no sea miembro activo de la iglesia, el pastor o la persona que está llevando adelante la cena del Señor puede invitar a esa persona a participar de la cena del Señor. Hay otras iglesias que lo hacen en una comunión cerrada, solo para los miembros de la iglesia. De cualquier manera, las dos cosas están bien, no hay discusión en eso. Nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos la comunión abierta y participamos. Si hay algún hermano o hermana que nos visita el día de la cena del Señor, le invitamos gentilmente a que participe en este punto. Pero eso lo decide cada iglesia. Sin embargo, si un cristiano está presente en una iglesia y no es miembro, si vive en la comunidad, está fuera de la voluntad del Señor por no ser miembro y así no debe tomar la cena del Señor. Si hay creyentes de otras iglesias de la misma fe y orden visitando, así le podemos invitar a que pueda participar si él ha examinado personalmente su conducta, y si está de conciencia limpia puede entonces tomar la cena del Señor. La otra ordenanza es el bautismo, que sería el primero, ¿no? Antes de la cena. Por inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que es el bautismo escritural, el bautismo bíblico, y es un mandato por Cristo. Lo vimos recién en Mateo 28, en la Gran Comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es un mandato directo del Señor, ¿no es cierto? Para el bautismo tiene que haber agua. Y aquí en este pasaje que lo tenemos frente a nosotros, en Hechos 8:36, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide de que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí lo que estamos viendo es que había agua. No era un jarro de agua, no era un vaso de agua, era un lugar donde podían sumergirse en el agua, completamente. Lo habíamos visto con el Señor Jesucristo también, cuando vino a donde estaba Juan el Bautista, Mateo capítulo 3. Vino para ser bautizado por Juan, y entraron ambos al agua, dentro del agua, y cuando él se bautizó, entonces descendió sobre el Señor el Espíritu Santo. Solamente un creyente puede ser bautizado. No es el bautismo para cualquier persona, sino solamente para aquel que es renacido, que aceptó a Cristo como su Salvador. Así lo dice la palabra del Señor. El bautismo es una obediencia a Cristo, una identificación con la iglesia local. Y es un requisito o un prerequisito para ser miembro de la iglesia y participar en la cena del Señor. Automáticamente, cuando una persona es bautizada en una iglesia, entra en la membresía de la iglesia. Y asimismo está capacitado para poder tomar la cena del Señor. La autoridad para el bautismo es la iglesia, que cumple los otros tres requisitos: un candidato correcto, un modo correcto y un propósito correcto. Cuando una persona nos está pidiendo para ser bautizado y no es una persona correcta,
no ha aceptado a Cristo como su Salvador, nosotros le negamos esa posibilidad de hacerlo. Si una persona que ya ha aceptado a Cristo y manifiesta que quiere ser bautizada, inmediatamente nosotros con una serie de ajustes y un examen, nosotros podemos entonces hacerle entender la importancia del bautismo para que cuando entre a las aguas haga con conciencia limpia su acto de identificarse con el Señor. En otro punto tenemos el sacerdocio del creyente. Muchas iglesias tienen sacerdote y el feligrés tiene que llegar a Dios por medio de ellos, confesando sus pecados, etc. Y no es así en la iglesia bautista ni en la palabra de Dios. La Biblia enseña que cada creyente es sacerdote con Dios y puede orar directamente a Él. Esta doctrina se enseña ampliamente en la Biblia. Allí lo vemos en Primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos directamente los sacerdotes. Nosotros directamente vamos al Señor. No necesitamos intermediarios para esto tampoco. En el Antiguo Testamento la gente iba al sacerdote o al sumo sacerdote y allí ofrecían sacrificios. Era el sacerdote el encargado de hacer el sacrificio que venía a la persona. Era como el intermediario. Mas nosotros no tenemos eso, porque el día que Cristo estaba muriendo en la cruz, el velo del templo se rasgó, el lugar santísimo fue abierto y nosotros hablamos directamente con nuestro Padre Celestial y llevamos nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El otro punto es la separación de la Iglesia y el Estado. El Estado tiene derecho de existir y Dios es el autor del gobierno humano. Y nosotros sabemos en Romanos 13 que nos dice que nosotros nos sujetemos a los gobiernos porque los gobiernos han sido puestos por Dios y que respetemos a las autoridades y a las leyes terrenales. Así que el Estado tiene derecho de existir, bien, y la Iglesia tiene derecho a existir y Jesucristo es el autor de la Iglesia y es su gobierno. Jesucristo es el autor de la Iglesia y es su gobierno. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 15, lo que habíamos leído recién de Simón Pedro. Cuando Pedro manifiesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia tiene derecho a existir. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La iglesia tiene un mandato, y ese mandato es también obedecer a los pastores, sujetarse a los pastores. En 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, vuelvo a repetir, los pastores no somos los dueños de la iglesia, solamente estamos administrando la iglesia, pero debemos llevar una conducta de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que el gobierno tiene derecho a existir, la iglesia también tiene derecho a existir y la iglesia se sujeta a Cristo. En el último punto, la iglesia es separada del mundo. Y Dios espera de los miembros de la iglesia que vivan una vida
separada del mundo y su pecado y su maldad. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Señor nos está hablando aquí a través de su palabra que nosotros tenemos que tener una vida separada de lo que es la vida del mundo. Lógicamente que el mundo atrae, el mundo está allí a la mano y uno parecería que no puede separarse. Sí, la Biblia nos está hablando que tenemos que separarnos. En Tito capítulo 3, versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalos. La palabra del Señor es hermosa y nosotros tenemos que ocuparnos de ella, y eso es lo que nos insta la palabra del Señor. Los creyentes deben de separarse de hermanos desordenados y corruptos. En 2 Tesalonicenses, para terminar, ahora ya están terminando nuestra clase, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo varón que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ahora lo que podría decir en este punto es la separación bíblica. Y la separación bíblica muchas veces conlleva a separarnos de algunas iglesias también, que no están andando ordenadamente. Vuelvo a reiterarlo, no quiere decir que nosotros somos los únicos y tenemos la última palabra, sino que nosotros tenemos que llevar adelante nuestra doctrina, nuestros principios bíblicos, de acuerdo a la palabra de Dios, sin la influencia de ningún pensador ni iluminador desde el tiempo de Cristo hasta acá. Así que nosotros creemos en la absoluta palabra del Señor y esa es nuestra autoridad. Por eso mismo, mis queridos hermanos, estos son los distintivos bautistas, esto es lo que defiende la Iglesia Bautista, y si tú estás de acuerdo con estos pensamientos, si difieres en alguno de estos pensamientos, lo lamento, pero esto es lo que queremos llevar adelante aquí en este lugar, y esto es lo que predicamos, esto es lo que enseñamos, esto es lo que queremos llevar adelante como iglesia, y nos honra tener nuestro nombre como bautistas, llevando adelante la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, que realmente puedan acoplarse a estos pensamientos que estamos hablando. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos por estos distintivos bautistas, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedir tu bendición para que esta lección pueda caer en buen corazón y que aprendan lo que queremos manifestar en este lugar, que no hay duda absoluta de que queremos que nuestra iglesia bautista sea genuina, sin contaminación del mundo, sin la contaminación de la nueva era, sin contaminación de los cambios
que están operando varias iglesias para no perder sus miembros, y nosotros no vamos a poner primero el número de miembros antes que nuestros principios bíblicos. Los principios bíblicos son los primeros, y la creencia fiel a la palabra es primero. Y si algunos no están dando ordenadamente según esta palabra, lamentamos, Señor, que tenemos que separarlos, o no podemos reunirnos con ellos, o no lo vamos a aceptar como miembros de nuestra iglesia. Ojalá, Señor, que la gente se dé cuenta y abra su entendimiento para entender que debemos levantar nuestra bandera cristiana, debemos levantar nuestro estandarte, poner a la altura de los pensamientos del Señor y no bajarle la vara en ningún momento, ni por ningún motivo, para tener un público mayor, o para ganar fama, o para ser condescendientes con el mundo, sino que llevemos adelante esta doctrina fiel que tú nos diste, y te agradecemos, Señor, por eso. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por los escritos del apóstol Pablo, por los escritos de los discípulos, que nos han enseñado cuáles son nuestras doctrinas y nuestros principios para llevar adelante. Te damos gracias, te amamos, Señor, y queremos obedecer tu palabra en el nombre de Jesús.